Mi nombre es Johnny y esto es Despierta tu Espíritu. Gracias por estar nuevamente en su canal Despierta tu Espíritu. Y el día de hoy tenemos un tema y un invitado muy especial, el cual estaremos tocando un tema tan profundo que me gustaría que no se vayan. Quédense, escúchenlo y como siempre les he dicho, todo lo que se hable aquí, ustedes son responsables de filtrarlo a través de la palabra. Teniendo esto en cuenta, ¿verdad? Hay momentos dentro de nuestras vidas donde no peleamos con demonios externos, sino con dudas, con miedos que no son de nosotros, porque realmente nos roban identidad, nos roban paz. Y el día de hoy en Despierta tu Espíritu es el tema que vamos a estar tocando, es ¿quién realmente eres tú en Cristo? Y con nosotros tenemos a un invitado, a un pastor, el cual se atrevió a estar en este canal y es un honor tenerlo con nosotros. Le doy muchísimas gracias al pastor Oscar Rosales. Gracias por estar y acompañarnos aquí. Que el Señor le bendiga. Amén, amén. Para mí es un privilegio. Cuando me invitó, yo dije, wow, qué privilegio va a ser para mí poder llegar y especialmente tocar este tema. Así es. Pues antes de empezar y empaparnos un poquito del tema que traemos, me gustaría, pastor, si nos pudiera llevar en oración. Claro. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, presentamos este tiempo, Señor, en el que vamos a hablar acerca de tu palabra. Permítenos, Señor, ser guiados por tu Espíritu Santo y que este tema, Señor, sea no solamente es de bendición para nosotros, sino para aquel que lo escuche, sea un rema para ellos, Señor, sea una bendición para ellos, que les ayude, Señor, a poder identificarse quiénes son en Cristo Jesús y quiénes somos para ti, quién tú eres para nosotros. En el nombre de Jesús abrimos este espacio para que sea tu Espíritu, Señor, a través de nosotros, hablando en este momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, pastor, me gustaría entrar en el tema y me gustaría que nos ilustre un poquito del tema que va a desarrollar o que trajo. Ok. Bueno, el tema que Dios inquietó a mi hermano para que tocáramos es hablar sobre la identidad del creyente, ¿verdad? Correcto. Y como usted decía al principio, a veces hay situaciones en nuestra vida que nos llevan a dudar de quiénes somos, y cuando nosotros dudamos de quiénes somos, obviamente no vamos a poder actuar conforme a la realidad que nosotros como creyentes tenemos. Y a veces partimos por A o B motivo, tenemos una identidad equivocada, ¿verdad? O no bien cimentada, no la tenemos clara, y eso impide, ¿verdad? Por eso bien el profeta decía que mi pueblo perece porque por falta de Por falta de conocimiento. conocimiento, así Entonces, es. le hemos orado a Dios para que a través de este tema podamos tener clara nuestra identidad y que podamos cumplir con lo que Cristo quiere que hagamos. Amén. ¿Verdad? Así Entonces, sea. no sé si me ayuda con la lectura. Claro que sí. Vamos a tomar de base 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Amén. 2 de Corintios 5, 17. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese verso es tan profundo que si nosotros no nos metemos a lo que la sociedad actualmente está viviendo,
está obsesionada por descubrir su identidad. Pero en ese deseo de descubrir la identidad podemos agarrar cualquier cosa, ¿verdad? Pero esa cita nos ubica a nosotros de dónde podemos partir para identificar nuestra identidad. Ahora, hay una respuesta que muchos a veces la respondemos erróneamente, ¿verdad? No sé si alguna vez le han preguntado, ¿quién eres? ¿Quién eres? O cuando de repente uno va y se presenta, ¿verdad? Ah, mire, soy fulano de tal, y ahí empiezan a salir ciertas cosas como, soy empresario, soy pastor, ¿verdad? Soy padre, soy mamá, soy inmigrante, y ahí empezamos a tomar, soy un hombre de éxito, soy una persona que ha fracasado varias veces, yo soy un hombre divorciado, y a veces le estamos ubicándonos erróneamente en títulos que precisamente no determinan quién tú eres, Así es. ¿verdad? Entonces, pastor, aquí me gustaría colocar una pregunta ¿Ok? y me gustaría saber con sus propias palabras, ¿verdad? Cuando la Biblia dice nueva criatura es, ¿qué significa eso para usted en lo cotidiano, en lo práctico? Bueno, yo creo que es algo muy importante porque es una declaración, o sea, nueva criatura, somos una nueva creación, algo que hasta el día de ayer no existía, ¿ok? O sea, si nos ponemos a pensar, por eso le decía hace un momento, a veces decimos, yo soy fulano, a veces uno como pastor, ¿verdad? A veces se presenta como pastor, pero mi esencia va más allá de eso, porque ahí dice, cuando tú naces de nuevo, o sea, surge alguien, una creación que no existía hasta ese momento, y que Dios le da forma y le da propósito en base a alguien, no en base a lo que tú eras, no en base a lo que has vivido, en base a una persona que vino y murió por ti y te dio la oportunidad de nacer de nuevo. Entonces, esa nueva criatura nace en relación a Jesucristo. Entonces, a veces, yo antes te podría decir que no, uno dice haber entendido, uno dice haber de alguna manera vivido o que trata de vivir la palabra, pero si nosotros nos centramos en esa nueva criatura, o sea, nosotros damos un nuevo comienzo cuando conoces de Cristo. Entonces, ahí está el reto. Y por mucho tiempo, o sea, he venido evolucionando en mi relación con Cristo, y eso me ha permitido ir profundizando, ir creyendo más y atreverme de alguna manera a hacer cosas que mi vieja naturaleza no podía hacer, ¿verdad? Entonces, dice, todo es nuevo. Todo Y esa es digamos, lo que nos viene a que nosotros nos preguntemos hoy, ¿quién eres realmente? ¿Verdad? ¿Quiénes somos? Entonces, es una nueva criatura la que hay. Entonces, dejas de ser quien tú eras realmente en lo natural, no, ¿verdad? Porque sigues con la misma esposa, sigues trabajando en el mismo lugar y todo eso. Pero dentro de ti, internamente, fue vivificada tu vida con aquello que se perdió y aquello que murió cuando el hombre desobedeció en el Edén. Pero entonces lo que Cristo viene, y por eso encontramos pues que por el primer Adán entró el pecado y por el segundo Adán entró ¿qué? La redención. La redención. Entonces, ¿qué es lo que hace a través de Cristo? Dios nos recoge donde estábamos y nos posiciona en el lugar donde siempre debimos de haber estado. ¿Verdad? Entonces, eso es lo interesante ahora. Entonces, ¿quién eres? ¿Quién somos nosotros, cada uno de nosotros? Eso habla de la importancia de tener clara nuestra identidad.
O sea, nosotros como creyentes no recibimos la identidad, esa nueva naturaleza en base a lo que éramos. La recibimos en base a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y cabe resaltar que esto viene con una decisión propia, una decisión que tiene que hacerse desde el fondo del corazón. Porque puedes tú, como dicen, aparentar ser una mejor persona y seguir siendo la misma persona, el cual nunca rindió frutos, ¿correcto? Correcto. Y esa es parte del no entender realmente lo que ha sucedido internamente en tu persona. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si nosotros entendiéramos esa nueva oportunidad que Dios nos ha dado, deberíamos entonces de comenzar a caminar en base a eso, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Yo no puedo decir, bueno, yo entiendo que soy hijo de Dios, pero entonces si yo entiendo eso, yo debería entonces de comenzar a caminar como camina un hijo de Dios, ¿verdad? Claro, Y entonces dije, ¿cómo es un hijo de Dios entonces? La pregunta tiene respuesta. Veamos a Cristo, ¿verdad? Si tú ves a Cristo, vas a ver el modelo que Dios nos deja para que nosotros podamos caminar y seguir el camino que Él nos trazó, ¿verdad? Ahora, pero nuestra identidad va más allá todavía de solamente decir que somos hijos de Dios. No sé si alguna vez usted lo había visto de esa manera. lo Por podría aclarar. aclarar un poco para así ir entendiendo. Mire, la Escritura nos dice y nos revela algo que de verdad hace mucho tiempo yo no lo había visto de esta manera, pero no solamente dice que somos hijos de Dios, dice que estamos unidos a Cristo. Claro, claro. Entonces, ahí nos lleva a algo más profundo, porque no existe una separación espiritualmente entre Cristo y el creyente, existe una unión. O sea, nosotros como creyentes de Jesucristo llegamos a ser uno con Él. Esa nueva criatura que surge se une perfectamente. No sé si ha escuchado la famosa frase de Jesús, que separados de Él nada podemos hacer. Claro, Él es la vid, nosotros los Exactamente. pámpanos. Entonces, ¿dónde ha visto que las ramas se esfuerzan para dar fruto? Por más que se esfuercen, si han sido despegadas de la vid, del tronco, no van a dar fruto. Entonces, si nosotros vemos que esa nueva criatura surge a través de lo que Cristo hace, entonces nos lleva a algo más profundo, que era la unidad en Cristo, porque con Él somos uno. Claro. Y así es como funcionamos. Yo solo, separado de Él, no soy nada. Pero cuando me mantengo y permanezco unido a Él, ahí está la diferencia. Porque yo puedo dar fruto, no puedo dar fruto por mí mismo, pero cuando estoy unido a Él, entonces se manifiesta el fruto. ¿Cómo podría usted diferenciar entre un creyente que ha hecho esa decisión de cambiar y da frutos a una persona que podríamos decir en apariencias está firme? Bueno, eso es algo que es parte de lo que también Dios te da, ¿verdad? Jesús dijo, el Padre y yo somos uno, y así como Él y yo somos uno, yo voy a ser uno con ustedes a través del Espíritu. Correcto. Entonces, el fruto del Espíritu es lo que entonces uno muestra con tu diario vivir. O sea, tú no necesitas hablar tanto para mostrar qué es lo que tienes, de qué estás hecho. Si tú ves por ahí, vas por el campo y ves un palo de mango, probablemente hay diferentes especies de mango, pero cuando logras identificar, aún con la flor, a veces es difícil si tú no eres experto en eso, pero cuando ya ves la fruta,
el fruto, entonces dije, no, ese es un palo de mango. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Jesucristo, creer en Él, debemos de haber discernido entonces lo que Él nos da y decidir entonces a caminar en base a eso. Y ahí es donde tú puedes mostrar el fruto del Espíritu. Entonces, muchas veces nosotros no necesitamos ver tanto, con solo tratar a alguien, ya el Espíritu te revela y te muestra el fruto que Él ha puesto en la esencia que tú tienes y tú lo empiezas a reflejar. Entonces, 2, 3, una conversación, ya logras identificar. Pero cuando tú discernes que alguien no está caminando como realmente debería estar caminando, hay varias razones. Nuestro rol no es de juzgar a la gente, nuestro rol, hablo ya en el ámbito como pastor, cuando Dios te revela la situación espiritual de alguien, no es para que lo ataques, sino que para que lo instruyas y le ayudes a acercarse a Jesucristo, porque eso es lo que lo va a terminar de transformar. Entre más Jesucristo se revela a tu vida, más tú vas a poder actuar como Él, ¿verdad? Entonces, por ahí va la situación. Y es necesario entonces que nosotros entendamos bien nuestra identidad. Esa identidad. ¿Cuál vendrían siendo esas mentiras internas, verdad? Las cuales se formulan dentro de los creyentes. Ok. Mira, cuando dices mentiras internas, podríamos mejor ponerlas en este sentido. La mentira viene de afuera, Correcto. viene como un dardo que llega a tu mente y cuando tú la recibes, la procesas, la crees, entonces la llevas a tu corazón y entonces eso tiene un efecto, Correcto. ¿verdad? Y obviamente Satanás es el mismo de ayer, no cambia sus estrategias. A Adán y a Eva les surgió de la misma manera, ¿verdad? Le dijo, si comes de este fruto vas a ser igual que Dios, cuando ya Dios había dicho que los había hecho a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Correcto. Mira qué interesante, Dios crea al hombre y lo pone en el Edén, en su hábitat. Fíjate, qué interesante eso, porque el Edén era el hábitat de Dios, Él cohabitaba con el ser humano. Satanás miente, los hace desobedecer a Dios, entonces Dios los saca del Edén. Después viene Dios y resuelve la situación y Él dice, hoy no los voy a traer a mí, yo voy a ir a ellos, ¿verdad? Y cuando Él decide venir a nosotros, viene en forma de hombre y se mete entre todos nosotros para entonces poder lograr de una manera diferente lo que había en el Edén, pero ahora con la diferencia en que el hombre no estaba en el entorno de Dios, sino que ahora Dios viene y entra en el hombre para estar dentro del hombre y no estar solamente alrededor de él. Entonces, todo esto lo viene de alguna manera a que nosotros, hoy, si tenemos nosotros la verdad dentro de nosotros, la mentira que Satanás quiere inyectar en nosotros, no la va a poder hacer si nosotros conocemos la verdad. Y conocerás la Porque verdad y la verdad te hará libre. O sea, Correcto. estamos entonces hablando de mentiras que de alguna manera vienen a atacar tu vida, ¿no? Por ejemplo, tú quieres comenzar a hacer algo y viene la mentira de Satanás y te dice, pero tú no eres digno de eso, ¿verdad? Mira lo que has hecho, ¿verdad? Mira todo el pasado que tienes. Si tú no sabes la verdad, podrías entonces decir si es cierto, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a empezar a hacer algo si Claro. tengo un gran pasado? Pero ahí la verdad. ¿Qué dice la verdad? Eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo,
¿verdad? Y cuando tú recibes eso, dices, ok, sí, es cierto, yo fui así, pero ahora he sido transformado. Ahora ya no hago lo que antes hacía. Y por eso yo puedo venir e ir al pasado y recordar de dónde Dios me sacó para decirle a la gente también, si Dios me sacó de ahí, también Dios te puede sacar a ti de ahí. Entonces de repente viene la mentira de Satanás. Mira, estás solo, ¿verdad? Llegas a la iglesia, nadie te habla, el pastor no te ha hablado en 2 semanas, estás solo. Sí. ¿Pero eso es verdad? No, porque Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, y si el Espíritu Santo habita en mí, yo no necesito nadie más. Porque no estoy solo y nunca estaré solo. Y eso, esa es la verdad. Y antes de seguir adelante, me gustaría preguntarle, ¿usted cuál cree que sea la mentira o el dardo que el enemigo pone dentro del creyente más peligroso? Híjole, la mentira más... Yo creo que es el hecho de hacer creer al creyente que no pasó nada el día que entregaste tu vida, Híjole. que no cambió nada, que sigue siendo el mismo. Y a veces utiliza estas citas bíblicas para venir y confirmar que eso es. A veces malinterpretamos la parte donde decía Pablo, no, pero es que tengo 2 situaciones dentro de mí. La carne, ¿verdad? Que me lleva a hacer las cosas que desagradan a Dios, y la parte espiritual que me lleva a hacer lo que le agrada a Dios. Siento que hay un espíritu que me Sí, arrastra a hacer lo que no quiero hacer, eso hago. exactamente. Entonces, como que suena y eso le puede dar cabida a uno y decir, entonces no ha pasado nada. Yo no he nacido de nuevo entonces, ¿verdad? Pero lo que se nos olvida es que el nacer de nuevo no es algo que pasó, es algo que sigue pasando constantemente día con día, porque cada vez que tú te levantas, tú tomas la decisión de decir, hoy voy a honrar a Dios. Y es una decisión que yo tomo hoy, independientemente de lo que venga. Si son, por eso también me gusta, wow, cuando nos vamos a Pablo, Pablo dice, o sea, yo sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia. Y saber vivir en escasez y en abundancia no es cualquier cosa, porque tú puedes estar viviendo en escasez y quejarte con Dios. Tú puedes vivir en abundancia y olvidarte de Dios. Pero saber vivir en esos momentos, le llamo, es que aunque no tengas, tú no te quejas. Que aunque tienes mucho, no se te sube a la cabeza y te olvidas de todo, porque como tienes dinero te vas de vacaciones, te olvidas de todo Sí. y dejas todo tirado. Cuando realmente yo no puedo tomarme vacaciones porque entendí que mi vida entera le pertenece a Dios. Yo no puedo decir que tengo un trabajo secular y un trabajo en el reino de Dios. Todo lo que yo hago, lo hago para Dios. No todos nacimos para ser sacerdotes. Hay reyes y sacerdotes. O sea, cuando tú entiendes tu identidad en Dios, te queda claro que todo lo que haces lo haces para Él, para gloria de Él, para honra de Él. Hay muchos, fíjate que tenemos aquí en la iglesia a una muchacha que ha sido seleccionada por Polonia para ir a representar a Polonia en el Miss Universo. Wow. Entonces, Tremendo. y decía ella, ay, pero es que hay cosas ahí que voy a tener que hacer que no van con mi nueva manera de pensar. Pero era un contrato que tenía ella firmado desde hace tiempo. Entonces, si yo no entendiera, yo le pude haber dicho, no vayas, No vayas. porque vas a hacer cosas que no le agradan a Dios. Pero cuando tú tienes clara tu identidad, tú le puedes decir entonces, ve, brilla, muestra tu nueva naturaleza.
porque ahí donde tú vas a estar, no voy a poder llegar yo como pastor. Pero cuando la muchacha, la gente, cuando te toque hablar ahí, va a ser una oportunidad que nunca yo la voy a tener. Sí, no sé si me voy a entender. Sí, sí, claro, claro. Pero para eso tienes que tener bien clara tu identidad, porque críticas van a haber. Mira, y no que es muy cristiana, ¿verdad? Entonces, pero cuando tú has entendido de que toda tu vida está rendida a Dios, entonces, y tienes clara tu identidad, no te afecta lo que la gente diga. Porque sabes que hay oportunidades que nadie más las va a tener, sino tú. Y yo pienso que una de los dardos también que afecta mucho al creyente son las críticas, porque ha habido ocasiones en que yo he visto personas de empezar a dudar de ellas mismas, de decir, ¿lo haré? ¿No lo haré? ¿Qué va a pensar la gente de mí? Y es como usted decía, es muy importante tener una definición de quién somos realmente en Cristo. Esos pensamientos que vienen, por ejemplo, no soy suficiente para Dios. Dios debe estar decepcionado de mí. Nunca voy a poder cambiar. No puedo vencer el pecado, Le he fallado ¿verdad? bastante. No sirvo para nada. Claro. No soy digno. Todas esas frases que vienen a tu mente te limitan para que tú puedas hacer lo que a Dios le agrada, porque no te consideras digno. Ahora, cuando hablaba de la identidad, traje un concepto que no lo había escuchado yo antes, hasta que empecé a buscar un poquito y a decir, me gustaría tener un concepto no muy común. Y redacté este. La identidad es el puente entre lo que hoy vivimos y el diseño eterno de Dios que Dios estableció para nosotros. Te lo vuelvo Wow. La identidad es el puente entre lo que hoy vivimos y el diseño eterno de Dios que Dios estableció para nosotros. Qué profundo. Aquí entonces, estudiando eso, Dios me traía a memoria que a veces hay ciertas cosas con las que nos identificamos y nos gusta. Por ejemplo, a veces dice, de repente anhelamos cosas que aunque no son malas, pero nos alejan del propósito que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? El pastorado, dicen. Hay mucha gente que lo anhela, hay mucha gente que sueña con ser pastor, pero generalmente pasa esto, que cuando tú estás ahí, te das cuenta y dices, pero es que yo nunca pensé que iba a ser pastor, yo nunca anhelé esto, pero fue Dios el que fue abriendo las puertas y de repente, o sea, se dio. Y es algo complicado, de los 5 ministerios, el pastorado es uno de los más difíciles. ¿Por qué? Porque te toca bregar con situaciones y tienes que ser literal con la palabra, tienes que hacer las cosas sin esperar nada a cambio, sin esperar ni siquiera las gracias. O sea, pero tu identidad tiene que estar tan clara, porque si no, te zarandea. Y ahí es donde encuentras y dices de repente un pastor, ¿seré de verdad pastor? ¿De verdad esto es lo que Dios me ha llamado a hacer? Y esas cosas, o sea, te digo, se va a todos los niveles, desde si eres ujier, si eres salmista, si eres evangelista, si eres apóstol, ¿no? Con todo aquello, ¿verdad? Que dicen, ya no hay apóstoles, ¿verdad? Y todo eso. Pero Dios trata contigo. Dios trata contigo. Ese sería otro tema también, el apostolado, si El existe o apostolado. no. Yo una vez se lo pregunté al Señor y Dios me llevó claro y me respondió directamente y me dejó claro, ¿verdad? Porque ser apóstol es ser enviado. ¿Verdad? Pero esa es otra parte, como tú ves, la identidad
es atacada en los diferentes ministerios y de diferentes formas, pero siempre el enemigo va a tratar de poner duda en que si eres capaz, si realmente es a eso Dios te llamó. Pero eso se disipa cuando tú tienes claro que tu identidad no la define ni tu pasado ni tu futuro. Tu identidad la define aquel que entregó tu vida por ti, Jesucristo, ¿verdad? Y hay un propósito para el cual, y cuando tú vas a Jesucristo, ahí lo encuentras. Ahí encuentras tu verdadera identidad. Por eso podría decirte, no vivimos para descubrir quién queremos ser. Yo no vivo para descubrir quién quiero ser, a dónde yo quiero llegar, cuál es mi sueño, ¿verdad? No, yo mis sueños los perdí cuando entregué mi vida a Cristo. Ahora yo vivo para descubrir quién soy ya en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Quién Entonces, soy y ahí es yo donde en yo Cristo tengo Jesús? que tener mi decisión cada día, que aunque yo quiera salir corriendo por A o B motivo, yo tengo una responsabilidad y un propósito que Dios marcó en mi vida, y eso me define y me ayuda para que todos los días yo decida seguir adelante, porque tengo claro a qué Dios me llama. Pastor, me gustaría entrar un poquito más en lo personal y me gustaría hacerle una pregunta. Que la canción. Claro, si me Dígame. lo No, permite. dele. ¿Alguna vez Dios lo ha confrontado? Sí, muchas veces. ¿Podría compartirnos un ¿En poco? qué sentido la confrontación? Porque En- la pregunta está muy amplia. sí, bueno, voy a ser un poco más específico. Como usted estaba hablando hace un rato, hay algunas veces que nos gusta hacer algo, pero realmente nos hacemos esa pregunta: ¿le agrada a Dios? Ujú. ¿Alguna vez usted haya querido algo y Dios lo haya confrontado? Oh, sí, sí. Sí, te voy a decir lo que generalmente utilizo para vencer esa parte. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa parte. Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, yo llevé mi carne, toda mi vieja vida la llevé a la cruz, ¿verdad? Y, y ahí dejé eso. Entonces, cuando tú estás claro que dejaste eso, entonces, cuando de repente se te viene la idea, ¿verdad? Que tú puedes hacer lo que quieres, porque aunque no le agrada a Dios, pero a mí me gusta hacer esto, ¿verdad? Entonces, tú dices, no, pues, ¿qué puedo hacer? O sea, soy una nueva criatura en Cristo Jesús, mi anhelo es hacer lo que a Dios le agrada. Y tomé la decisión, o sea, día con día, ¿verdad? Porque es más difícil cuando tú de repente dices, tengo 15 años de no pecar, ¿verdad? Ok, Pero cuando tú lo reduces a 24 horas, eso es más fácil y más sencillo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel para conmigo y yo decido ser fiel para con Él 24 horas, ¿verdad? Y fíjate, si de las 24 horas 8 duermes, ¿cuántas te quedan? 16. 16. Entonces, de esas, ¿vas a hacerle fiel a Dios en una hora que vas para el trabajo? Trabajaste 8 horas ahí, ya se te hicieron 9, más la hora de regreso, ya se te hicieron 10 horas en que tú le has hecho fiel a Dios. Así yo he encontrado la manera más fácil de poder mantenerme fiel a Él, porque es día con día, cada día tiene su afán. Entonces cuando me levanto digo, ok, Señor, ayúdame a mantenerme fiel a ti. Todo lo que las tinieblas manden para sacarme de mi propósito,
Señor, que quede inoperante, que sea cancelado, pero llega, porque Dios también permite las cosas para formar carácter en ti. Entonces se presentan muchas cosas, pero tú decides mantenerte fiel, ¿verdad? Es una decisión, Claro. es una decisión. Es una decisión que tienes que tomar cada día, todos los días, Todos los días. cada vez que te levantas. ¿Cierto? Cierto. Y gracias por estar con nosotros en su canal Despierta tu Espíritu. El tema está muy interesante, pero lo dejaremos hasta aquí para la segunda parte, así que no te lo puedes perder. Acompáñanos y recuerda, si es la primera vez que nos miras, suscríbete, comparte, bendícenos con un fuerte like y dale a la campana.